pedir una lámina periférica. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, lo que se llama pseudotrombocitopenia. Pueden haber agregados de plaquetas o se puede producir satelitismo plaquetario alrededor de los neutrófilos ubica. O la otra cosa es que hay plaquetas grandes en estas láminas nomás, pero hay plaquetas que pueden tener hasta el tamaño del glóbulo rojo y esas plaquetas no las va a contar la máquina. Entonces, ¿qué van a hacer si hay una trombocitopenia? Pues pedir lámina periférica para corroborar el recuento, porque hay agregados plaquetarios, puede haber satelitismo. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, esto es lo que ya hemos hablado, que se llama trombocitopenia leve, moderada y severa. ¿Y por qué es importante la severa? Porque por debajo de estos recuentos ya los pacientes comienzan a tener sangrado espontáneo. Y con menos de 10.000 en sangrado, el riesgo de sangrado mayor, es decir, en el sistema nervioso central, una hemorragia digestiva o una hematuria es mucho mayor. Ahora, esto es la clasificación de las trombocitopenias. Ya hemos visto a qué se llama pseudotrombocitopenia y qué hay que hacer. Las trombocitopenias también pueden deberse a problemas en la producción, ¿no? Lo que hemos hecho, lo más frecuente que hemos hecho son enfermedades de la médula ósea. Hemos visto entre los temas, por ejemplo, de lo que hemos visto, causas de trombocitopenia, de las anemias. A ver, ¿cuál de las anemias que hemos hecho puede producir trombocitopenia? La anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque va a generar un problema en la deficiencia del ADN, doctor. Hay un problema en la síntesis del ADN, entonces eso puede ser, por ejemplo, de lo que hemos visto, acá hay muchas causas. Obviamente las enfermedades hematológicas, las lesiones agudas, las mielodisplasias, los mielomas, los linfomas. También hemos hecho hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Qué tipo de hemólisis produce la anemia hemolítica o la hemoglobinuria paroxística nocturna? La aplasia. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de hemólisis? ¿Intravascular o extravascular? Intravascular, y se va a acompañar de aplasia medular, de insuficiencia medular, eso hemos dicho de la hemoglobinuria, ¿no? Entonces, en esos casos va a haber trombocitopenia. Pero además, en esta hemoglobinuria, ¿qué va a haber? Algo raro. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ya han estudiado, ¿no? ¿Qué va a haber? ¿Qué extraño hay en esta anemia hemolítica? O en esta hemoglobinuria. ¿Qué va a haber? Bueno, va a haber orinas colúnicas porque hay hemólisis intravascular. Va a haber trombosis. Esa es una de las causas. La aplasia medular, obviamente. Una aplasia hay pancitopenia. Es otra causa de trombocitopenia. Puede haber infiltración de la médula ósea por otras neoplasias, o sea, un cáncer de estómago que haga metástasis a la médula ósea. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama la metástasis a la médula ósea de un cáncer? Digamos de estómago, pulmón, mama. Se llama mielotisis, anemia mielotísica. Después tenemos también las trombocitopenias de causa inmune. Ahora, las trombocitopenias como resultado del incremento de su destrucción. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo más común, la causa más frecuente de trombocitopenia es el PTI. ¿Qué es el PTI? Es la trombocitopenia de causa inmune. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Sí? También aparece ahí trombocitopenia por una distribución anormal de las plaquetas, como en el hiperesplenismo, por ejemplo, secundario a una cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis hepática tienen esplenomegalia y hiperesplenismo. Y eso va a explicar por qué estos pacientes tengan trombocitopenia. Es un grupo bien extenso de causas de trombocitopenia. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con plaquetas bajas? Como ya les dije, le damos importancia si está por debajo de 100.000. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué se hace primero si veo a alguien con trombocitopenia? Tengo que pedir una lámina periférica para ver si realmente tiene trombocitopenia el paciente. Ya he confirmado que tiene trombocitopenia.
es solo una trombocitopenia aislada, entonces, ¿qué voy a pensar? Lo más común es el PTI, o mejor, el nombre correcto es trombocitopenia de causa inmune. O puede ser una trombocitopenia inducida por medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios, los antibióticos, la heparina también puede producir trombocitopenia. Entonces, cuando es aislada, yo tengo que pensar en estas causas, ¿sí? Pero si no es aislada, si se acompaña de anemia, de leucopenia, tengo que pensar en otras causas. Pueden ser causas de origen central, o sea, en la médula ósea. Por ejemplo, si hay blastos, ¿qué voy a pensar que tiene? Una leucemia aguda, porque hay leucemias crónicas también. Si hay dactilocitos, ¿qué pensaré? Que es una anemia mielotícica, o sea que un cáncer ha invadido la médula ósea. Eso se llama mieloticia. Ahora, si hay secuestro esplénico, si hay esplenomegalia, ¿qué puedo pensar? Que hay secuestro esplénico, depende de cómo cirrosis el paciente. Si hay esquistocitos, ¿en qué casos hay esquistocitos en la lámina periférica? ¿En qué casos hay anemias hemolíticas microacrobáticas? Entonces, ¿cuáles son? El PTT, el síndrome de hemolítico, pesa mal, eso debería ser PTT y PTI. PTT, SHU, CD, hemólisis mecánicas, por ejemplo, por las valvulopatías o por prótesis valvulares, óseo, neutrofilia y linfocitosis. Las infecciones también van a producir trombocitopenia. Si un paciente tiene una neumonía intrahospitalaria o una neumonía, podría ser hasta una infección urinaria, van a ser trombocitopenias. Después vemos las trombocitopenias congénitas, que hoy esta vez no vamos a ver ese tema, pero también hay enfermedades que de nacimiento los pacientes pueden tener trombocitopenias, y esto ya hemos visto. ¿Qué es el síndrome de Evans? ¿Qué es el síndrome de Evans? Ya les dije en la anterior clase. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? Chicos, mañana van a dar el examen. Hasta en sus bancos que tienen de hematología está esa pregunta. ¿Qué es síndrome de Evans? ¿Nadie? ¿Qué clase hemos hecho la anterior vez? La adquirida. Las hemolíticas adquiridas. ¿Qué clase hemos hecho la anterior clase? ¿Qué tema? Hemos hecho anemia hemolítica autoinmune, y yo les dije, si la anemia hemolítica autoinmune se une a PTI o se presentan juntas, eso se llama síndrome de Evans. Ahora, si hay trombocitopenia y hay problemas de coagulación, el TP está prolongado, el TTP está prolongado, el fibrinogen bajo, puedo pensar que es una coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Este es un algoritmo para, digamos, orientarse entre causas de trombocitopenia. Pero la más común siempre va a ser el PTI, y eso es lo que vamos a ver, la trombocitopenia de causa inmune. Entonces es una enfermedad autoinmune en la cual se van a producir autoanticuerpos contra las plaquetas. Eso es, ¿no? Claro, el diagnóstico del PTI va a ser un diagnóstico por exclusión. Cuando yo haya buscado ya otras causas, el paciente no tenga cirrosis, no tenga anemia megaloblástica, no tenga CID, no tenga leucemia aguda. Cuando yo ya he buscado todas esas causas y no encuentro una causa que me implique, o solamente tiene trombocitopenia aislada, recién voy a pensar en el PTI. Hay dos tipos de PTI o trombocitopenia de causa inmune. La primaria es cuando no se encuentra una causa, no hay una causa que me implique por qué está haciendo un PTI esta paciente. Y la secundaria, como dice acá, es la que se va a asociar a otras enfermedades o a fármacos.
Y las enfermedades que más se asocian al PTI son las enfermedades reumatológicas. El lupus, la artritis reumatoidea, o sea, pacientes que tienen lupus y que tienen las plaquetas bajas. A eso se va a llamar PTI secundario, o que tengan VIH, por ejemplo. Eso también, un PTI secundario, o el uso de fármacos, medicamentos que bajen el recuento de plaquetas. ¿Y por qué es importante saber si un PTI es primario o secundario? Porque el tratamiento va a ser diferente. Porque si tiene lupus y por el lupus tiene PTI, ¿qué tengo que tratar? El lupus. Si tiene PTI y tiene un linfoma, ¿qué tengo que tratar? El linfoma, ¿no? Entonces, por eso es importante saber si es primario o secundario. Ahora, ¿cómo es la epidemiología? Se presenta tanto en niños como en adultos. Y la incidencia, como dice acá, es multimodal con un pico en la infancia y un segundo y tercer pico en adultos jóvenes y ancianos. La incidencia de PTI primario sin causa es de 3,3 por 100.000 adultos por año y una prevalencia de 9,5 por 100.000 adultos, ¿no? Eso es a nivel mundial. En el Perú no tenemos datos de la incidencia ni prevalencia de PTI, pero lo que sabemos es que es la causa más frecuente de trombocitopenia, pero trombocitopenia aislada, sola. Ahora, ¿cómo se produce la fisiopatología? Pues se produce una desregulación inmune, ¿no? Como dice acá. ¿Qué va a pasar? Las células T-reguladoras van a disminuir, entonces se van a producir anticuerpos, ¿no? Como vemos acá. Van a ver, lo que se cree es que también hay factores genéticos que van a predisponer a hacer PTI. Se han identificado algunos. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células B, los linfocitos B, van a comenzar a producir autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos, ¿qué van a hacer? Se van a unir a las plaquetas. Y estas plaquetas van a ser fagocitadas a nivel del vaso. ¿Sí? Así es el mecanismo. Y lo que hemos visto es que no solamente estos autoanticuerpos van a atacar las plaquetas, sino también los megacariocitos. Entonces, como dice acá, va a haber un daño de la megacariopoiesis y no se van a producir normalmente las plaquetas. O sea, en conclusión, es una enfermedad inmunológica que se produce por autoanticuerpos. Entonces, acá vamos a ver las características del PTI, ¿no? Entonces, en el 90% de los casos se van a detectar autoanticuerpos, sobre todo dirigidos contra estos antígenos de las plaquetas. Acá las plaquetas tienen antígenos, ¿no? Como dice ahí, 2B, 3A, el 1B y el 9 son antígenos de las plaquetas. Entonces, contra esos antígenos se van a producir estos autoanticuerpos. Pero, ¿qué se hace? Como dice acá, no se recomienda hacer exámenes de anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Porque tienen una baja especificidad. O sea, si salen negativos, no necesariamente significa que no tengan PTI. Por eso es que no hacemos esos exámenes. El diagnóstico del PTI es por descarte. Yo veo que una paciente tiene 30 años, por ejemplo, y viene porque dice que hace unos meses presenta moretones espontáneamente, tiene petequias o epístasis. Le hago el hemograma y veo que el hemograma solamente tiene trombocitopenia de 30.000 plaquetas. Su hemoglobina y leucocitos están normales. ¿Qué tengo que preguntar? Si tiene, por ejemplo, una hepatopatía, si está con una infección, tengo que ver. Si tiene un problema oncológico, tiene leucemia, tiene un linfoma, tengo que buscar. Pero si yo no encuentro una causa, asumo que es un PTI, ¿sí? Ahora, el PTI, de acuerdo al tiempo en el que dura la enfermedad, se va a clasificar en agudo, persistente o crónico. Agudo si dura menos de 3 meses y es el más común en niños. El persistente se dura entre 3 y 12 meses y el crónico si dura más de 12 meses, que va a ser en adultos lo más común. Entonces acá hay una diferencia. Los PTIs agudos son de niños, los PTI crónicos son de adultos. Y los PTIs de los niños se asocian a infecciones virales, o sea, les da
una infección viral respiratoria alta y bajan las plaquetas. Pasa esa infección y las plaquetas se normalizan. Eso no pasa en los adultos. En los adultos el PTI no se va a asociar a una infección viral o al uso de vacunas. Entonces, cuando a un adulto le diagnosticamos PTI, tenemos que pensar que se va a hacer una enfermedad crónica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico? Obviamente, como hay trombocitopenia, ¿qué va a haber? Sangrado mucocutáneo, ¿sí? Va a haber epístasis, gingivorragia, petequias, equimosis, ¿no? Y sobre todo con recuentos plaquetarios, como les dije, por debajo de 20.000. Ahora, hemorragias o sangrados mayores como hemorragia intracerebral, hemorragia digestiva, se van a presentar, pero sí hay otros factores de riesgo. ¿Qué factor de riesgo? La edad. Mientras más anciano sea un paciente y de la trombocitopenia severa, más posibilidades que haga una hemorragia mayor. Pero si es un niño, los niños toleran mejor la trombocitopenia. Es más, ahora hasta los observamos hasta que tengan 10.000 plaquetas o menos y recién les iniciamos tratamiento a los niños, porque el riesgo de sangrado es menor en ellos, ¿no? Y como dice acá, los pacientes que tienen trombocitopenia no solamente van a tener sangrado mucocutáneo, sino también ellos refieren que tienen una fatiga marcada. Y los pacientes que ya tienen PTI crónico de años, por ejemplo, vienen a la consulta y uno les pregunta, ¿y cómo sabes que tus plaquetas han bajado si no sangras? Y ellos dicen, porque estoy cansado, tengo cansancio. Pero no se sabe por qué hay cansancio en los pacientes con PTI, no se sabe la explicación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pueden distinguir un problema, una coagulopatía? Por ejemplo, una hemofilia, que es la deficiencia del factor 8, es un PTI. Las hemofilias van a producir sangrado articular o hematomas en músculo. El PTI no produce eso, las trombocitopenias no producen eso. Estas son petequias, ¿no? Estas son bulas hemorrágicas, son ampollas de sangre. Cuando un paciente tiene esto, ya podrían ustedes pensar que las plaquetas están por debajo de 10.000, porque esto va a aparecer en casos de trombocitopenia muy serios. Acá tienen también equimosis, púrpura cutánea, también eso ya son hematomas, son colecciones de sangre. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de PTI? Primero hay que ver la historia del paciente, hay que ver la edad. Si es un niño, ¿qué le tendría que preguntar? Si es un niño que viene con trombocitopenia. ¿Alguna infección? ¿Qué? Sí he tenido infecciones. ¿Qué le pregunto? ¿Perdón? ¿Sí? Claro, si tiene una infección, debo preguntarle, ¿ha hecho una infección? ¿Está en este momento con una infección respiratoria o gastrointestinal o lo han vacunado? Eso pregunto en niño, porque esos son los desencadenantes. Pero si es un adulto, no va a haber ese desencadenante. Hay que preguntar también de historia familiar. En el examen físico buscaré lo que ya he descrito y en el hemograma aisladamente habrá solamente trombocitopenia, salvo que haya sangrado un montón, ¿no? Si ha sangrado una hemorragia digestiva, yo pensaré, podría tener anemia por el sangrado. Y los reticulocitos, pediré si es que pienso que se está asociando a una anemia hemolítica autoinmune. Entonces, en este caso, ¿cómo estarán los reticulocitos? Si pienso que tiene también, aparte de PTI, anemia hemolítica autoinmune, ¿cómo van a estar? Disminuidos. ¿Cómo va a estar disminuido? Si él tiene una anemia hemolítica autoinmune, ¿cómo van a estar los reticulocitos? ¿Por qué van a estar incrementados? Chicos, han tenido otro examen, tendrán que estudiar toda la noche. Una anemia hemolítica, ¿qué tipo de anemia es según la etiopatogenia? ¿Y cómo tienen que estar los reticulocitos? Ya, y entonces, ¿por qué me están diciendo que tienen que estar bajos? Ya.
Ahora tienen que pedir una lámina periférica para verificar si tiene trombocitopenia, ¿no? También podemos pedir grupo sanguíneo porque en el PTI, como es una enfermedad por autoanticuerpos, uno transfunde plaquetas, igual se van a destruir. Chicos, pueden entrar a ofrecer. Entonces, solamente transfundimos en el PTI cuando hay sangrado mayor, es decir, una hemorragia intracerebral, una hemorragia digestiva, una hematuria o una epístasis que no podemos controlar solo en esos casos. También el PTI se puede asociar a virus, ya que sabe que el VIH también hepatitis B, C, por eso hay que pedir siempre sus exámenes. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Básicamente eso. Ahora vamos a ver las características del PTI primario. Entonces, es una trombocitopenia de causa primaria, o sea que no encuentro una causa que me explique por qué está haciendo un PTI en un paciente. La trombocitopenia es solo aislada, hay presencia de megacariocitos en la médula ósea, no van a estar ausentes. Si yo hago un aspirado de médula ósea en un PTI, los megacariocitos sí están presentes, pueden estar formando plaquetas normalmente o estar disminuida la producción de plaquetas. Y hay anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Como dice acá, el diagnóstico es por exclusión y acá no puede haber esplenomegalia en el PTI, no hay. Si hay esplenomegalia, yo tengo que pensar en otra cosa. De repente tiene cirrosis hepática y tiene esplenomegalia, de repente tiene un linfoma. Entonces, como el PTI de los niños es un PTI, como dije, agudo. Para fines de diagnóstico de PTI pediátrico o de niños, los niños tienen que tener menos de 10 años, porque si ya tienen 12 años, ya nosotros vamos pensando que va a ser un PTI crónico. ¿Sí? Y como dice acá, es autolimitada, no necesita tratamiento y se resuelve espontáneamente. Suelen venir con sangrado cutáneo, trombocitopenia severa y, como dice acá, usualmente hay el antecedente de una infección viral o el uso de vacunas, cualquiera de las vacunas. La mortalidad es baja y se recuperan totalmente entre 2 a 6 semanas. ¿No? Y si las plaquetas están por debajo de 30 o son mayores a 30.000, incluso ahora con más de 20.000 o llegamos incluso con más de 10.000, solamente los observamos. Esperamos que pase el proceso viral y se recuperen las plaquetas. Solamente con menos de 20.000 o 10.000 plaquetas les vamos a dar tratamiento corticoide. ¿Sí? Y cuando hay mucho sangrado, porque hay niños también que vienen sangrando demasiado, pueden tener hasta una hemorragia intracerebral. Solo en estos casos usamos inmunoglobulinas y corticoides. Para frenar, ¿qué hacen estos medicamentos? Van a frenar la producción de autoanticuerpos. ¿Qué más? Van a frenar la destrucción de las plaquetas a nivel del vaso. ¿Sí? Ahora, eso es el PTI de los niños. Es como una enfermedad aparte, parecida a enfermedades diferentes. En el PTI crónico, ¿qué va a ser? El PTI de un adulto, lo más probable es que se haga crónico. El cuadro va a ser agudo o insidioso y mayormente se presenta en mujeres jóvenes o de edad media. Igual va a haber púrpura cutánea, ¿no? Y rara vez va a haber hemorragia en algunos órganos. El riesgo de hemorragia intracerebral es bajo, igual en los adultos, mucho más en los niños. Y sobre todo con plaquetas por debajo de 30.000. Algunas veces los pacientes ni se enteran que tienen trombocitopenia, solamente se enteran cuando se hace un hemograma y ahí vemos que tienen menos de 100.000 plaquetas, ¿no? Pueden ser asintomáticos. ¿Qué más? En la exploración física, como ya dije, la presencia de esplenomegalia debe hacer dudar del diagnóstico de PTI. Hay que pensar en otra enfermedad, salvo que se asocie a alguna colanopatía. Pero lo usual es que no haya esplenomegalia. Ahora, el diagnóstico de PTI, como ya les dije, es por exclusión. Entonces, antes de diagnosticar un PTI, ¿qué debo pensar? O un PTI primario,
Tengo que descartar causas, uso de fármacos. Por ejemplo, si un diclofenaco le produce a un paciente trombocitopenia, ¿qué tengo que hacer? Suspender, si yo pienso que es el diclofenaco o la aspirina. La aspirina es frecuente que produzca trombocitopenia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Suspender el medicamento y se debe recuperar las plaquetas, ¿sí? También tengo que buscar enfermedades para ver si es primario o secundario. Ya les he hablado de las colagenopatías, como el lupus. Síndrome linfoproliferativo, tengo que buscar linfomas, de repente tiene adenopatías, hepatocitenomegalia, tengo que pedirle marcadores tumorales, LDH, beta-2 microglobulina. Podrían ser síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos también son enfermedades oncológicas de la médula ósea, donde va a haber una gran proliferación de células, pero no van a llegar a madurar. Tengo que ver también si tiene el paciente VIH, puede tener hepatitis, B, C. La presencia de Helicobacter pylori también se asocia a PTI. Y hay muchos casos reportados donde se ha tratado la infección por Helicobacter y el PTI ha entrado en remisión. También hay que buscar, obviamente, hepatopatías. La hepatopatía crónica, la cirrosis, la esplenomegalia van a explicar muchas de las causas de trombocitopenia. Entonces, si yo tengo un paciente con trombocitopenia, tengo que descartar todas estas causas. Si asumo que es un PTI, tengo que buscar si es primario o secundario. ¿Qué más? En la lámina periférica ya les dije que pueden haber, ¿qué vamos a ver en un PTI en la lámina periférica? Trombocitopenia, pocas plaquetas, pero van a haber plaquetas grandes. ¿Y por qué son grandes las plaquetas? Porque son inmaduras. En el aspirado de médula ósea solamente si yo tengo dudas de diagnóstico, o sea, si digo no, parece que no es un PTI, o le haré la médula cuando yo le doy tratamiento, si no mejora y estoy dudando del diagnóstico, solo en ese caso aspirado de médula ósea. Si no, no es necesario, porque clínicamente se puede hacer diagnóstico de PTI. Ahora, también puedo pedir pruebas de coagulación, por ejemplo, si se acompaña a alteraciones del tipo de protrombina, tipo de cromoplastina, puedo pensar que de repente es un CID, ¿no? Hay que pedir, obviamente, si quiero descartar lupus, enfermedades, un perfil reumatológico, hay que pedir exámenes para virus y el test de CUMS directo que sirve para diagnosticar qué cosa. Pero anemia hemolítica, ¿ah? Claro, anemia hemolítica autoinmune. Para eso. Entonces, de repente mi paciente tiene también anemia y trombocitopenia. Yo pienso que tiene PTI. Si pienso que está embolizando también, tengo que pedir un CUMS. La ecografía abdominal, ¿para qué va a servir? Para que yo descarte una hepatopatía crónica, que tiene cirrosis, esplenomegalia. Y también algunas enfermedades de la tiroides, enfermedades inmunes, también se van a asociar a trombocitopenia. Y como les dije, el Helicobacter pylori también algunas veces se puede hacer, en los que tienen en clínica, ¿no? Se puede hacer y tratar el Helicobacter. Ahora, el anticoagulante lúpico y las anticardiolipinas son exámenes para diagnosticar síndrome antifosfolipídico, que es una enfermedad en la cual hay riesgo de hacer trombosis, donde las mujeres van a tener abortos a repetición, no pueden gestar. Esta enfermedad inmunológica también se puede asociar a PTI. Eso vamos a ver más adelante cuando hagamos trombosis. Entonces acá, por ejemplo, este es un aspirado de médula ósea donde se ven, estos son los megacariocitos. Es de un paciente con PTI, hay muchos megacariocitos. De estos megacariocitos se va a desprender del citoplasma las plaquetas. Entonces, así podemos ver un aspirado de médula ósea. Y este es el cuadro que resume todo lo que es el PTI. Las diferencias entre los niños y los adultos, ¿no? En los niños el comienzo va a ser agudo, en los adultos usualmente es insidioso. En los niños va a haber el antecedente de un proceso viral o de uso de vacunas, ¿no? Y sobre todo se presenta entre los 2 y 8 años y van a debutar con menos de 20.000 plaquetas. Las remisiones van a ser espontáneas, ¿no? Frecuentes remisiones. Y muy rara vez vamos a usar en los niños corticoides o vamos a usar inmunoglobulinas.
Otra historia va a ser con los adultos. Se puede presentar a cualquier edad, pero sobre todo mujeres jóvenes y adultas, ¿no? Es más frecuente en mujeres, como pueden ver, y no debutan con plaquetas tan bajas como los niños, ¿no? Tienen una trombocitopenia leve a moderada, ¿sí? Y suele hacerse crónico, y acá sí vamos a buscar asociación a otras enfermedades. Vamos a buscar LES, linfomas, virus, hepatitis B, C, HPV. El tratamiento en los adultos, pues el tratamiento de primera línea son los corticoides. Usamos prednisona, dexametasona, metilprednisolona, y como dice acá, hay buenas respuestas, en el 75% suben las plaquetas. El problema es cuando queremos retirar, porque ustedes saben que el uso crónico de corticoides tiene efectos adversos. No solamente el Cushing, aumenta la glucosa, sube la presión arterial, hay más riesgo de hacer osteoporosis, y también se produce una inmunosupresión. Entonces nosotros intentamos retirarles, pero al retirarles el corticoide, otra vez las plaquetas bajan. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pasar a una segunda línea de tratamiento, ¿no? Ahora, antes de seguir describiendo el tratamiento, en el PTI crónico de los adultos, nosotros no queremos curar el PTI, porque así como un paciente tiene diabetes, ustedes no buscan curar la diabetes, sino controlarla, ¿no? Igual nosotros en el PTI crónico de los adultos, lo que buscamos es que tengan una vida normal, bueno, entre comillas, pero con recuentos mayores a 30.000. Nosotros no buscamos con estos tratamientos que ellos vuelvan a tener 150.000 plaquetas, 200.000, no. No todas las enfermedades podemos tener esa meta. Lo que queremos es que tengan más de 30.000 plaquetas y puedan, pues, hacer una vida, entre comillas, normal. Las mujeres pueden embarazar, pueden tener un parto, eso es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, la primera línea siempre va a ser el uso de corticoides. Después tenemos los agonistas de la trombopoietina, como por ejemplo el trombopac, el romiflostin, van a tener un efecto a nivel del hígado, van a estimular la producción de trombopoietina y por ende de plaquetas, pero también son inmunomoduladores. Ya en tercera línea acá comienza a aparecer la esplenectomía. Antes no era así. Antes tenía un paciente PTI y no respondía a corticoides, le sacábamos el vaso, porque se supone que ahí es donde se destruyen las plaquetas, pero ahora ya lo tenemos en una tercera línea y ya prácticamente ya no hacemos esplenectomías para PTI, porque ahora tenemos otros tratamientos, como pueden ver acá, el rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la producción de autoanticuerpos por los linfocitos B. Después tenemos otros inmunosupresores, usamos azacitidina, ciclosporina, diclofenolato. Tenemos varias líneas de tratamiento. ¿Y por qué acá hay tantas líneas de tratamiento? Porque la enfermedad se hace crónica. Entonces les damos un tratamiento, están bien un tiempo y otra vez recaen. Y otra vez así, vamos probando medicamentos. Por eso es que hay varias líneas de tratamiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Eso es PTI. A ver, ¿alguien quiere participar? Esperando, chicos. A ver, léenos. Ese varón de 68 años es referido para evaluación por presencia de equimosis, principalmente en sus antebrazos durante los últimos 3 meses. Ya. A ver, seguimos. Antecedentes patológicos, hipertensión arterial y toma viejas. Ya. Solamente esos antecedentes, nada más nos dice. Él restaura autos viejos como un pasatiempo y cree que el trauma asociado con este trabajo puede haber causado su equimosis,
aunque no puede recordar casos específicos durante los cuales se lastimó. Niega la epistaxis, la melena u otra evidencia de sangrado sistémico. Solamente entonces hay ¿qué son las equimosis? De sangrado cutáneo, ¿cierto? Eso es una PT, un hematoma, es sangrado en la piel. No tiene antecedentes, no requiere uso de otros medicamentos, no nos dicen ahí que tenga cirrosis hepática, nada de eso. ¿Al examen? El examen físico parece estar bien, se observan varias equimosis de 2.0 centímetros en las extremidades superiores distales y el dorso de las manos. En boca se evidencian bulas hemorrágicas. Hay bulas. ¿Qué son las bulas? Como ampollos, ¿no? Que están en la boca. ¿Y cómo está el hemograma? A ver, ahí vamos a preguntar. A ver. Hemoglobina. A ver, a otro de tus compañeros le voy a preguntar. Ya, gracias. A ver, cuéntanos cómo está su hemoglobina. ¿Qué te parece? Es varón, tiene 68 años. ¿Cómo está su hemoglobina? ¿Cuáles son los valores normales de hemoglobina para un varón? Chicos jalados. 15 a 19. ¿Dónde viven? Ay, chicos, yo no sé cómo darán examen mañana. ¿Dónde están los ¿En Lima? Plaquetas de 150. Ya una hemoglobina de 13 para nosotros ya es baja en un varón. De 15 a 19. ¿Eso está normal? Sí. A ver tú, los leucocitos, ¿cómo están? ¿Cuántos leucocitos tienes? 6.900. ¿Y eso está bien? Sí, se encuentra en el rango normal. Sí, ya. Valores normales entonces. 4.000 a 11.000. Ahora sí, a ver tú, ¿cómo están sus plaquetas? Una contribución. Sí, Muy bien, tiene una trombocitopenia severa o plaquetopenia severa. Entonces, así le presento un PDI. Sus leucocitos y hemoglobina están normales, aisladamente solo tiene trombocitopenia y no tiene antecedentes de ninguna enfermedad ni medicamentos que produzcan baja de plaquetas. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ahora con este paciente? Muy bien, una lámina periférica para verificar si realmente tiene trombocitopenia. Pero todo el cuadro clínico indica que sí tiene, ¿no? Porque está pues sangrado. ¿Qué más harían? Ya es su paciente, ustedes lo están atendiendo en emergencia, así vienen los pacientes. Lámina periférica. ¿Qué harían? Buscarla. ¿Qué? 3 de copas. ¿Qué le van a dar de tratamiento? De primera línea. ¿Alguien ha dicho que era transfusión? Corticoides. Corticoides es la primera línea de tratamiento. Entonces, ¿qué le pueden dar? Prednisona. Prednisona, 1 miligramo por kilo. También damos pulsos de dexametasona, 40 miligramos endovenosos por día, 4 días. También podemos pulsar con prednisolona. ¿Y le van a hacer una transfusión? No. ¿Por qué no le van a transfundir? ¿Cuáles son las condiciones para transfundir? No tiene anemia. Y aparte no tiene plaquetas. Transfusión de plaquetas. Plaquetas. ¿Cuándo se transfunde plaquetas en un PPI? No se debe transfundir, pero solamente tenemos excepciones. Cuando hay sangrado activo, por ejemplo, tiene una hemorragia intracerebral, pues se puede morir el paciente. Ahí transfundimos plaquetas. O cuando tiene una hemorragia digestiva, tenemos que transfundir. O cuando tienen hematuria. O ahí, digamos, tienen una epístasis y no podemos controlarlo. ¿Qué más tienen que hacer? Ya todo eso ya hemos hecho. Hemos indicado transfusión de plaquetas condicional a sangrado activo. ¿Qué más tienen que hacer con el paciente? Ahí no acaba el asunto.
Buscar la causa. Buscar la causa. ¿Y qué tienen que hacer entonces? Si tiene ¿Qué le van a buscar? enfermedades crónicas, ¿Qué enfermedades producen PTI? Se asocian. las crónicas, Enfermedades reumatológicas, le pedirán perfil de ANA, DNA, factor reumatoideo, ¿qué más? de VIH, hepatitis B, C, HTLV, ¿qué más pedirán? De repente tiene un linfoma y de repente tiene ganglios o tiene adenopatías mediastinales o tiene hepatosplenomegalia. Ya si hay un linfoma ya nos damos cuenta que no es solo un PTI, ¿no? Eso hay que buscar. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por su edad qué van a pensar? ¿Va a ser un PTI agudo o crónico? crónico. Crónico, ¿no? Ya sabemos, ya le podemos estar diciendo que lo más probable es que responda a los corticoides, pero después de un tiempo va a volver a bajar sus fracciones. Ahora sí los dejo para que estudien. Mañana, por favor, temprano.